Gracias por la invitación. Yo muy contento de poder compartir estos temas que en lo personal me apasionan mucho y sé que a muchos de ustedes también, ¿no? Y sé que también hay entre ustedes varios expertos con una amplia trayectoria en este mundo de la seguridad social, tanto de IMSS como de ISSSTE, y algunos otros que a lo mejor se van incorporando y creo que vale mucho la pena, pues para ambos grupos que podamos platicar de esto, que justo los que van entrando en esto tomen notas y les puede servir mucho porque de verdad que hay todo un mercado muy relevante en este tema de pensiones y los que a lo mejor ya le saben un poquito más a esto, que sea un repaso o también justo que nos ayuden a complementar las respuestas que puedan salir acá, ¿no? Vamos a platicar de este tema de pensiones IMSS, los conceptos básicos en pensiones IMSS. Y es que justo es más probable que conozcamos sobre el tema de pensiones perdón, de ISSSTE y es más probable que conozcamos de IMSS, porque normalmente pues no hay tantos trabajadores cotizando como en el IMSS y por eso es muy valioso que tengamos los elementos básicos acá, ¿no? Me da gusto que llegamos casi ya a 100 personas aquí conectadas. Así que bueno, a ver, vamos a ir desmenuzando poco a poquito este tema, ¿no? Así como en el IMSS también hay, pues digamos, estas reformas que han existido a lo largo de la historia y que vale mucho la pena ir recapitulándolas porque justo también va generando diferentes tipos de trabajadores, jubilaciones, pensiones y diferentes esquemas, lo cual vuelven complejo de repente encontrarnos con alguien que nos dice que cotizó a ISSSTE, pues hay que hacerle varias preguntas, ¿no? ¿En qué año empezaste? ¿Qué régimen tienes? ¿Tienes bono? Etcétera. Entonces vale mucho la pena que esto te puede ayudar mucho a ir perfilando y prospectando y complementando los productos que tú ofreces con un poco de asesoría en este tema. Entonces, en el 83 se generó esta ley del ISSSTE y se creó este sistema de reparto donde sabemos que era piramidal, ¿no? Los de hasta abajo iban manteniendo, digamos que con sus aportaciones al fondo común, a la parte de arriba de la pirámide, que era más pequeña y eran estos trabajadores que se iban jubilando, ¿no? En ese esquema funcionaba bien, pero realmente por ahí de los 90 seguramente ya se dieron cuenta que no iba a ser muy viable. El problema ya venía desde los 60s y 70s, entonces, pues realmente no fue sino hasta el 2007 que se hizo esta pues, reforma, ¿no? La reforma al sistema de capitalización individual, apoyándose mucho de ya lo que existía con la reforma de 1997 en el IMSS, ¿no? Un poquito de datos históricos, ¿no? Y se iban a crear estas cuentas individuales donde los trabajadores a partir del 2007 iban a empezar a justamente a tener las aportaciones, patrón, bueno, en este caso de la dependencia o entidad gubernamental, en una cuenta y con ese dinero iban a generarse una pensión, ¿no? El problema y la gran diferencia de acá es que no es como en el caso del IMSS, donde quizá conocemos estos trabajadores en transición que justamente ellos sabemos que pues no les dieron tanta opción de elegir es de tú entras y al momento en el que tú te retires vas a poder elegir si quieres irte por los transitorios de la ley 73 o quedarte con el esquema nuevo, ¿no? Aquí les dieron algunas ventajas más y una de ellas fueron, pues tú puedes elegir desde este momento, tienes un año para elegir si quieres quedarte con el esquema de pensión anterior o migrarte al nuevo, ¿no? Y la gran diferencia es que aquí te decían, pues si te migras al nuevo, yo puedo darte varios incentivos y uno de ellos es reconocerte tu tiempo, tu antigüedad, tu salario en especie, es decir, en dinero, para que puedas tú, pues, irte bajo la nueva ley, ¿no? Y vamos a ir contando algunas cosas de hecho, de ahí deriva también esto de las pensiones mínimas, medias, máximas, pues con el objetivo de hacerlo más atractivo para que la gente eligiera el nuevo esquema. ¿Qué ocurrió en ese momento y qué nos podemos encontrar en la actualidad cuando tú vas y prospectas en alguna dependencia gubernamental? Probablemente algunos de ustedes pues tienen un sector ya bien trabajado, ¿no? A lo mejor en algunas empresas, pero en algunas escuelas, en la SEP, en algunas universidades, pues son prospectos bastante atractivos que podemos encontrarnos ahí por las siguientes características. Primero estaban los trabajadores jubilados y pensionados, que pues justamente en el 2007 ya lo estaban. Ahí no cambió nada, ellos mantienen sus derechos o mantuvieron sus derechos tal cual los tenían, ¿no? Luego estaban los nuevos trabajadores, todo aquel que entró después del 1 de abril del 2007, ellos automáticamente llevan a estar en el esquema de cuentas individuales. Ellos
no iban a poder tener ninguna opción de elegir. Y a los que realmente más iban a estar, pudiendo elegir algo son estos trabajadores en activo en ese momento, y ellos podían elegir quedarse con la nueva ley o lo que en su momento se llamó sistema de reparto, se le puso el apellido de modificado porque hubo modificaciones al artículo 10º transitorio, ¿no? Uno de ellos fue la edad, lo veremos más adelante. Y pues así es que quedó, ¿no? Había ahora dos grandes esquemas, el de capitalización individual y el de reparto modificado, con el famoso 10º transitorio que pues, la gente luego se asusta. Tú le dices, ¿tú qué eres? Soy un 10º transitorio y pues no tienen mucha claridad de qué es, o yo soy ley Afore, ¿no? Ya hay mucha decepción y tristeza porque parece ser como si ser ley Afore fuera muy malo y no en todos los casos, lo veremos más adelante, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Bueno, pues estos trabajadores se les reconoció, si cambiaban al nuevo esquema, con un bono que reconocía su antigüedad a través de lo que hubieran ganado en su salario en ese tiempo, ¿no? Es este famoso bono de pensiones ISSSTE. Y los anteriores se iban a quedar sin bono. Este bono, recordando lo que platicábamos ya en esta otra sesión, si es que tuviste oportunidad de estar, si no, todo esto puede ser bastante interesante. eh, pues este bono tenía tres grandes factores para calcularse. Uno, el sueldo básico hasta el 31 de diciembre del 2006 para los reingresos entre enero y marzo del 2007, y siempre iba a basarse en el sueldo básico. Eso es importante, ¿no? Todo lo demás, algunas prestaciones adicionales que tuvieran, bonos, compensaciones, etcétera, todo eso no entra. Siempre en el ISSSTE ha sido así y existe el sueldo básico, y sobre eso es que se basa todo el esquema de seguridad social, ¿no? También iban a considerar los años cotizados y se iban a contar hasta el 31 de diciembre del 2007. De ahí para atrás, todo eso iba a poder ser parte del bono, y la edad del trabajador nuevamente hasta el 31 de diciembre del 2007. Y estos factores, ¿no? Iban a complementar, iban a constituir este bono. Ahora lo interesante, obviamente en ese momento la pregunta era, oye, pues si este bono que me das, pues se va a ir depreciando a través del tiempo, ¿no? Porque además ese bono pues no se los iban a dar de inmediato. De hecho, probablemente en su momento no existía una partida presupuestal para ponerlo. Entonces se va a ir constituyendo, y lo que se hizo fue, este bono va a ser virtual, lo vas a poder ver en tu estado de cuenta de la Afore, pero vas a verlo en UDIs. Quien lo va a administrar es el Banco de México, y este bono se va a redimir, es decir, te lo vamos ahora sí a entregar en tu cuenta de Afore para que una administradora lo tenga, lo invierta y tú puedas utilizarlo al momento del retiro cuando pasen los siguientes tres supuestos, ¿no? Uno, cuando tengas 55 años de edad; otro, cuando tengas 30 años de servicio ya cumplidos; y justo cuando ya tengas derecho a una pensión. Esto podría ocurrir por algún otro tipo de pensión como riesgo de trabajo o como invalidez, ¿no? Pero si te das cuenta pues prácticamente son tres elementos que hacen que tú ya vayas a poder estar ocupando tu bono, y ese bono pues iba a mantenerse en unidades de inversión, las UDIs, que van a la par de alguna forma de la inflación oficial que se publica por el Banco de México, ¿no? Ese es un poco el esquema como para responder esta pregunta de que no se iba a estar devaluando. Ahora bien, recordando esta parte del bono, pues aquí podemos observar la constitución del bono, que había bonos que iban a ser mayores que otros, eran bonos personalizados por tu sueldo, por tus años cotizados y por tu edad, ¿no? Allí podemos encontrar que había bonos muy pequeños, o sea, bonos de 200, 300,000 pesos, porque llevaban muy poco tiempo laborando antes de 2007 con un salario muy bajo, sueldo muy bajo, pero había bonos que podían llegar justamente hasta los 5 millones de pesos, ¿no? Eso más lo que se siguiera acumulando, más lo que diera de rendimientos, pues yo he visto cuentas incluso de personas que tienen 7 hasta 8 millones de pesos en sus cuentas, y bueno, pues eso lo vuelven de entrada, para que lo veas de esta forma, clientes prospectos muy potenciales para diferentes productos que podamos nosotros ayudarles a ofrecer, porque realmente no hay una buena administración de estos recursos. Yo que estuve en el medio y vi muchos de estos trabajadores, muchos de estos gente que se estaba retirando, teníamos la estadística de que no les duraba más allá de 2 a máximo 3 años todos estos millones, porque el primero que se lo daban era la familia, después de eso invertían en algún proyecto,
y muchas veces todo esto fracasaba y terminaban quedándose con su pensión mínima o media muy baja y ese recurso no duró más de 2 a 3 años. Entonces, por eso es tan importante poder pues brindarle un buen acompañamiento a este tipo de trabajadores pues, que siguen existiendo y que seguirán pues a punto de estar ya buscando su retiro, ¿no? Pero regresémonos un poquito con estos trabajadores décimo transitorios, ¿no? Acuérdate, ve apuntando tus preguntas, yo estaré muy atento aquí al chat para que podamos justo ir resolviendo estas dudas que tienes, ¿no? ¿Qué pasaba con estos décimo transitorios? Estos décimo transitorios tienen sus 4 ramos de aseguramiento, ¿no? Riesgos de trabajo, salud, invalidez y vida y retiro. Y el ISSSTE en su momento, como en el IMSS antes de la reforma, lo administraba todo, ¿no? Y tenía particularmente en el apartado de retiro la parte de jubilación, edad y tiempo de retiro y cesantía. Entonces, son las 3 modalidades con las que un trabajador décimo transitorio en la actualidad y desde hace muchos años está pudiendo obtener una jubilación. Acuérdate que los que nos hemos metido un poquito más, entendemos la diferencia entre la palabra jubilación y la palabra pensión, ¿no? Tu jubilación puede darte una pensión, pero una jubilación normalmente sale de un contrato colectivo de trabajo, como lo tenían justamente los trabajadores de ISSSTE, ¿no? ¿Qué características podemos encontrar pues con estos décimo transitorios? Tienen un pago de gratificación anual, justamente le llaman pues el famoso aguinaldo. Tienen, y algo que genera muchas dudas, es una indemnización global, es decir, cuando ellos no alcanzan los requisitos para una jubilación, ellos pueden solicitar una indemnización global. Es un poco que les compensen económicamente y eso es un cálculo que se hace de manera personal. No hay una fórmula que yo pueda compartirte. Es un cálculo de manera personal que hace el ISSSTE para entregarles una indemnización y no a todos les da indemnización sobre el tiempo laborado, como para recuperar un poco si es que no tienen pensión, ¿no? ¿Qué más? También ellos tienen el derecho a la actualización de pensión anual, ¿no? Eso se constituyó hace algunos años, de acuerdo a la inflación va incrementando. Tienen derecho de préstamos personales, créditos hipotecarios, justamente eh, su pensión se calcula con el promedio del último año cotizado. Esto es importante porque en el IMSS estamos acostumbrados a que se promedien los últimos 5. No, aquí en realidad se toma en cuenta el último año, lo que ganó, y eso es lo que, y obviamente es del sueldo básico, lo que justamente va a dar para su pensión o jubilación, ¿no? Ellos siguen teniendo esta aportación que ya conocemos del famoso SAR 92, que se constituyó en 1992, era del 2% de aportación sobre su sueldo y de Infonavit. Entonces, ese dinero se ha mantenido. De hecho, tienen que unificarlo en una Afore y les va a ser devuelto cuando se jubilen o cuando tengan 65 años de edad. Siguen teniendo pensiones por viudez, orfandad y ascendiente, es decir, que esa pensión se hereda. O sea, ellos tienen su pensión y si fallecen pueden heredarla a sus beneficiarios, ¿no? Les dan una pensión mensual, tienen gastos funerarios y algo que se ha peleado mucho y seguramente te podrás encontrar casos de gente que demandó, gente que ganó, gente que no ganó y que sigue en juicio, porque las pensiones en la ley están establecidas en salarios mínimos. Y si hablamos de salarios mínimos, una pensión máxima ahorita podría estar en los 83,000 pesos, pero no funciona así actualmente. Y es desde que se constituyó la UMA, si no mal recuerdo, fue por ahí de el 2016, 17 o 18. Ahora se mide en 10 veces el valor de la UMA y eso nos da una cantidad mucho menor. Estamos cerca de los 33,000 pesos de tope de pensión, ¿no? Eso también hace una gran diferencia con estos trabajadores que estamos acostumbrados de ley 73, ¿no? Si recuerdas por ahí, ellos pueden tener hasta un tope de 25 veces el valor de la UMA, nos da cerca de 80 y tantos mil pesos. Pero en el caso de ISSSTE vas a encontrar un décimo transitorio con pensiones bajas, aunque podrían haber tenido sueldos más elevados porque ellos tienen el tope máximo de 10 veces la UMA, ¿no? ¿Y cuánto les toca de pensión vitalicia? Porque es una pensión de por vida, entre un 40 y 100% de sueldo básico, lo veremos más adelante, pues dependiendo del requisito que ellos vayan cumpliendo, ¿no? Y bueno, pues en estos casos, recordemos, no existe la parte de portabilidad,
pues que no van a poder aprovechar, ¿no? Y efectivamente, como nos va contando Álvaro, hay muchos casos donde en un año ya se habían gastado el 50% de ese millón, 2 millones, 3 millones y se va rapidísimo, ¿no? Y eso que no les cobran además impuestos, ¿no? Veamos, y muchas gracias por la contribución, Álvaro, ¿no? Nos preguntan, ¿el bono se redime con cualquiera de estas tres opciones? Es con cualquiera de estas alternativas. Normalmente siempre la que se cumple son 55 años de edad y automáticamente se redime en la cuenta de Afore. Y de hecho, incluso para los que trabajan en Afore se vuelve un cliente más potencial porque muchos de ellos pues cobran sobre el saldo. Entonces, realmente los Afores están también muy detrás de estos trabajadores porque pues es administrar mucho más recursos, ¿no? Ahora bien, hablemos de la jubilación, ¿no? Es el primer esquema y es el que todos buscan y todos pelean, porque cuando se constituyó desde 1983 decía que los hombres, cuando cumplieran 30 años de servicio y las mujeres 28, ellos ya podían jubilarse. Por eso podemos encontrar a personas que a lo mejor entraron a los 20 y a los 50 ya estaban jubilados, ¿no? Y ya podían irse a incluso ahora cotizar para cumplir los requisitos en el IMSS y tener su pensión del IMSS, ¿no? Entonces, esto se modificó el 1 de enero del 2010, por eso se llama sistema de reparto modificado, porque lo que no les dijeron es que si ellos se quedaban en el régimen anterior, les iban a poner un tope y justamente era el incremento de edad. Es decir, que hay muchos que iban correteando la edad, es decir, ya tengo los 30 años de servicio o ya los estoy por cumplir, pero ahora me piden que cumpla 54, ahora 55 y por ejemplo este año y el pasado piden 58 años de edad hasta que después del 2028 todos, como ya se va a homologar como en todo el sistema de pensiones, será de 60 años, ¿no? Y como te comentaba, ellos, su pensión se calcula el 100% del promedio de su sueldo base y el tope son 10 veces el valor de la UMA, que son alrededor de 33,942 pesos, lo que máximo podemos encontrar que este año un trabajador décimo transitorio puede irse jubilado, ¿no? Como bien dice Angélica, ¿no? Incluso ella tuvo la fortuna de irse a los 47 años, ¿no? Y ahora, bueno, pues este es el esquema que actualmente opera. Pero todavía había algunos que incluso, si recuerdas, Angélica, podían retirarse antes. O sea, había gente que entraba a los 20, pero cumplía algunos años de servicio y podía irse antes, ¿no? Ahora pusieron también esta parte de la edad en donde les decían, bueno, tú puedes cumplir 15, puedes cumplir 20, puedes cumplir 29 y entre más edad de servicio tengas, más vas a poder acceder a un porcentaje mayor. Aquí es justamente ahora ya tienes que tener 60 años de edad y mínimo 15 años de servicio para llevarte este 50%, ¿no? Y te vas a llevar ese 50% sobre el promedio de tu sueldo básico del último año. Entonces, esta tablita es la que también pues le van peleando para entre más años va subiendo más este porcentaje, pero sí les piden que tengan 60 años de edad como mínimo, ¿no? O sea, hay varias alternativas. Hay gente que uno de los retos más complicados aquí es, una vez que tú sales del sector gobierno, volver a entrar es muy complejo por cada administración que va pasando, ¿no? Si es que tú no eres sindicalizado o tienes pues el concepto de contratación, pues digamos que asegurado, ¿no? Entonces, mucha gente que sale, pues es difícil que vuelva a cumplirlo y ahora lo que está esperando es cumplir la edad para al menos irse con los 15, 17, 20 años de servicio que haya completado, ¿no? Y luego la última opción, y es que te digo que hay un montón de opciones en el ISSSTE antes para poder alcanzar al menos una jubilación, y es que antes solo les pedían 60 años de edad y 10 años cotizados. De hecho, si te das cuenta, se parece mucho a la ley 73. Eh, y aquí justamente ahora se modificó en el 2018 para que ahora sean 65 años y solo te den el 40. Y va subiendo progresivamente hasta que lo máximo que puedes acceder es al 50% y siempre y cuando hubieras justamente tenido 70 años o más. Entonces, estas son las tres grandes modalidades que se tienen para poder alcanzar una jubilación con un décimo transitorio, ¿no? ¿Qué características recordemos? Pues son jubilaciones vitalicias. Ellos con la jubilación que reciban va incrementándose cada año con la inflación hasta que ellos fallezcan y cuando fallecen se hereda.
Entonces, por eso es que también son insostenibles. Eh, Tienen servicio médico de por vida el jubilado y sus beneficiarios y les dan este aguinaldo de 40 días de jubilación, solo que se los dividen. En noviembre reciben el 50% y en enero reciben el otro 50%. Y como lo comentamos, siguen teniendo el derecho a recuperar su SAR 92 una vez que ellos tienen la concesión de pensión, o si tienen 65 años, pueden ya retirar ese SAR 92 que ya tendría que estar unificado en la Afore. Acordémonos que se creó este fondo, fue como el previo, el precursor, el piloto de las Afores. Se metían en algunas instituciones financieras, en algunos bancos de su momento, y que luego tiene que recuperarse. Se entregó al Banco de México para que ahora se recupere y lo tengan las administradoras y se puedan hacer entrega de ellas a los trabajadores. Ahora, ¿cómo encontrábamos una cuenta individual? Y actualmente, ¿cómo podemos encontrar una cuenta individual de Afore de un trabajador décimo transitorio? Pues básicamente muy simple, ¿no? Ellos siguen teniendo el 2% por concepto de retiro, que se ha existido desde el 92, y listo. Lo demás, no hay ninguna aportación que se haga. Y el FOBISTE sigue recibiendo el 5% del sueldo básico, ¿no? Ellos no pueden hacer más que aportaciones voluntarias sencillas, aportaciones que pueden meter con liquidez, básicamente como existe ahora, de 6 meses mínimo de horizonte o de plazo de inversión, ¿no? Eh, y podemos ver que un estado de cuenta de un trabajador décimo transitorio podríamos encontrarlo de esta forma, ¿no? Solo tiene su aportación de retiro, si hizo o no hizo aportación voluntaria la verá aquí. Y en este caso no aparece aportación de vivienda porque este trabajador ha utilizado su crédito de Fobiste y de hecho lo sigue pagando. De lo contrario, podremos ver aquí el saldo de Fobiste, que en caso de no utilizarlo, en su momento se le va a devolver cuando tenga la concesión de pensión de forma íntegra, pues el monto no utilizado de Fobiste, ¿no? Platicábamos también la sesión pasada que algo que causó mucho revuelo, y eso fue hace un año, es que pues se hizo algo que platicaremos más adelante llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y este fondo, decían, pues vamos el gobierno a tomar dinero de las Afores que no se está utilizando para crear este fondo y aprovecharlo pues en lo que el propio gobierno considera que es prioritario, ¿no? Que son el pago de otros programas sociales y pensiones. Entonces, podemos encontrar, y eso es importante porque, acuérdate, todo esto son ganchos que a ti te pueden servir para acercarte a prospectar a alguien, para buscar contactar a más personas, pues con la intención de darles una asesoría general sobre esto y pues platicarle alternativas que tiene. Pero una de ellas es que hay muchos trabajadores que no han revisado su estado de cuenta y que no se han percatado que hay saldo de su cuenta que no está, que está en cero. Si ellos en su cabeza es me lo robaron, se perdió. Pero lo que ocurrió es que justamente las cuentas inactivas sin 3 años de movimientos, y eso aplicó para IMSS, para ISSSTE, de trabajadores que tienen más de 75 años, se tomó ese saldo y se está en este fondo. Y es cuando el trabajador a través de la Afore solicita que se recupere, es que se va a devolver, ¿no? Si no lo solicitan, ese dinero va a permanecer ahí. ¿Cómo puedes prevenir que esto ocurra? Haciendo un movimiento en tu cuenta. Y el movimiento más sencillo es que puede ser un retiro o una aportación. El retiro es difícil hacerlo, la aportación es más fácil. Entonces puede ser una aportación de ahorro voluntario, la puede ser desde $1. De hecho, en realidad desde $0.01 si tú quieres, pero mínimo si quieres ponle $1 y eso va a activar tu cuenta y va a, pues digamos que bloquear que esa cuenta quede inactiva y que se lleve en el saldo de tu cuenta de Afore. Entonces, ojo ahí, te doy ese tip para que tú lo utilices o lo compartas y ese saldo, si es que no quieres que se vaya al fondo, se mantenga administrado por la Afore, ¿no? Ahora bien, vámonos al siguiente canal. ¿Qué pasa con el sistema de capitalización individual? Estos son los que cada vez hay más trabajadores de estos, cada vez hay menos información para ellos también, y es una gran oportunidad, es un gran mercado que tú puedes aprovechar, porque si tú vas entendiendo bien cómo asesorar a estas personas, puedes acercarte y puedes ofrecerles un acompañamiento y algunos productos que definitivamente les van a poder ser pues de utilidad y de valor, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues en este esquema de capitalización individual, pues se le entregó el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, justamente
a las administradoras o pensionistas, ¿no? Estas administradoras ahora van a poder justamente complementar el servicio que tienen para las pensiones, ¿no? Que las pensiones se homologaron, ¿no? Las mismas pensiones que encontramos, el esquema en IMSS y en ISSSTE es el mismo, ¿no? Que es cesantía en edad avanzada y vejez, y lo que se conoce como retiro anticipado, que es realmente la ley no lo establece, no te dice que existe un retiro anticipado, pero da la opción de que si tú cumples con los requisitos antes de los 60 años de edad, podrías llegar a tener una pensión si es que así lo fuera, ¿no? Es una gran diferencia con las leyes anteriores donde a fuerza te piden ahora cumplir con un mínimo de edad. ¿Qué encontramos en estos casos? Bueno, lo primero es que de entrada, desde que ellos entran a cotizar, se reconoce la propiedad de los recursos. Es decir, que el dinero que hay en tu cuenta individual, que está tu nombre, está asociado con tu número de seguridad social y con tu CURP, que vale la pena mencionar que una de las cosas que más nos encontramos las personas que nos dedicamos a esto es errores muy comunes en los datos personales, ¿no? Duplicidad de los números de seguridad social, errores en los nombres en el acta de nacimiento, en el CURP, errores en los RFCs de los estados de cuenta. Hay muchos errores que la gente no se percata y ojo, porque puede pasarnos a todos, que no nos percatamos si no hacemos un diagnóstico de nuestros datos antes de querer ir a tramitar una pensión. Y es de las cosas que pueden ser más tardadas muchas veces y ocurre con los trabajadores de ISSSTE, las famosas cuentas que tienen en un Afore y las cuentas que tienen en pensionista, ¿no? Porque muchas veces abrieron una cuenta cuando estaban cotizando al IMSS en un Afore, pero luego entraron a pensionista y les asignaron una en pensionista o en otra Afore y lo que tienen que hacer es unificar. Se llaman que ellos tienen cuentas mixtas y muchas veces tienen más de una cuenta en un Afore y eso no debe de ocurrir. Ellos deberían de solamente tener una cuenta y una Afore, ¿no? Entonces, ojo en estos casos porque pues, son preguntas que puedes ir haciendo para sondear y para poder pues llamar la atención de algunos prospectos, ¿no? También se reconocen los periodos previos, que es el famoso bono de pensión y el SAR 92, ya lo platicamos al inicio. Este bono iba a ser garantizado por el Banco de México por encima de la inflación con el tema de las UDIs. Y bueno, ¿qué ventaja podíamos encontrar? Que aquí en realidad no hay un tope, realmente entre más cotices, mayor saldo tienes. Si cotizas al IMSS o al ISSSTE, mayor saldo tienes, porque lo que va a definir el monto que tengas de pensión, pues es el saldo. Entonces, aquí digamos que se compensa entre más trabajes, mayor pensión podrías llegar a obtener, porque tienes más recursos acumulados, ¿no? Incluso, una de las características importantes es que en este nuevo esquema, tanto para IMSS como para ISSSTE, si tú quieres seguir continuando trabajando y cotizando, aún estando pensionado, lo puedes hacer. El esquema anterior justo decía, pues, si tú tienes una pensión o una jubilación, no debes de estar cotizando, porque si tú cotizas, te podemos quitar tu jubilación. Entonces, es otra de las características que ahora tiene este nuevo esquema, ¿no? Se crea además algo llamado ahorro solidario, ¿no? Este ahorro solidario justamente permite que puedas tener más dinero. Es algo que no se constituyó para trabajadores de IMSS y que es muy conveniente, desafortunadamente es muy poco difundido, y es que pues el presupuesto de ahorro complementario lo tiene que poner la entidad o dependencia. Entonces, no es tan sencillo que un trabajador pueda pues a veces llegar a así lograr hacer ahorro solidario. Y bueno, seamos honestos, tampoco la gente se muere por estar ahorrando, pero es muy valioso que lo sepas porque veremos más adelante pues que prácticamente te van a triplicar tu dinero pues con este tipo de esquemas, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa surge? Bueno, existe una pensión garantizada a los trabajadores y sus beneficiarios en caso de que no alcances a juntar el saldo suficiente, que platicaremos más allá de esto porque es una de las grandes preguntas, ¿cuánto saldo se necesita? Eh, para una pensión, pues ahora ya existe una pensión mínima que representa un salario mínimo. Eso sí lo contemplan en salarios mínimos. Y bueno, pues es lo mínimo que podrías llevarte si no te alcanza el dinero. ¿Cómo se ve la cuenta de un trabajador? Pues de cuentas individuales, ¿no? Que podamos encontrarlos. De entrada, tiene el 2% que tiene desde justamente el 92 y tiene
una aportación de 3.175 por parte de la entidad y la diferencia es que aquí el trabajador aporta más, aporta 6.125 sumando un 9.3 y desde el 2007 ellos han ahorrado pues prácticamente casi el doble de lo que ahorra un trabajador IMSS. Por eso es que nuevamente son prospectos muy potenciales. Tienen en su cuenta individual más recursos y muchas veces ellos utilizan una parte y la otra parte pues la quieren retirar en una sola exhibición, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy relevante, ¿no? Ellos ahorran actualmente el 11.3. Aquí no hubo reforma. En el 2020 la única reforma que hubo fue para el IMSS y ellos siguen ahorrando el 11.3. Es decir, que ahora va a haber algunos trabajadores que van a poder estar ahorrando más que en el ISSSTE porque van a llegar a un 15% en el 2030. La cuota social también y el fondo de vivienda no ha cambiado, ¿no? Lo que te contaba del ahorro solidario es que las dependencias van a aportar 3.25 pesos por cada peso que ahorre. Tú ahorras un peso y ellos te ponen 3.25 pesos. Vas a tener justamente 4.25 pesos, pero puedes tú definir si quieres ahorrar el 1 o el 2%. O sea, porque cualquiera dirá, no, pues yo aquí le meto el 50% de mi ahorro. No te lo permiten, solo es el 1 o 2% de tu sueldo base y sobre eso aporta la dependencia 3.25 pesos. Es decir, que ellos pueden llegar a ahorros bastante atractivos. Ojo, este ahorro no es deducible de impuestos porque es muchas de las dudas que a veces genera, no es deducible de impuestos y no se puede retirar. Ese dinero solo se puede retirar cuando tú haces el trámite de pensión o si tienes una negativa de pensión, te lo pueden entregar en una sola exhibición, ¿no? Pero no puedes retirarlo antes de esas características. Y eso sí, ellos tienen las opciones de hacer ahorro complementario para el retiro o ahorro voluntario, es decir, que ellos pueden meterle dinero a su cuenta individual con el objetivo de incrementarla, de que genere un mayor monto y eso tenga un mayor cálculo de pensión. ¿Cómo podemos ahora encontrar una cuenta de un trabajador de ISSSTE? Pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Ellos tienen el SAR 92, ISSSTE justamente antes del 2007, perdón, después del 2007, y tienen su aportación de retiro después del 2007, a partir del 2008, cesantía, cuota social, y, por ejemplo, hay algunos que sí han aprovechado el ahorro solidario, y encontramos algunos casos donde justamente tienen estos bonos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este bono no está redimido. Es un bono que aparece en el valor nominal de las UDIs. Y en estos casos, pues mira, simplemente este trabajador, yo calculo, por ahí tengo el dato, pero debe tener unos 50, 52, no más de 55 años y tiene 3,5 millones de pesos, ¿no? Y eso fue hace seguramente mira, del 2022. Ahora probablemente tiene más y bueno, pues es uno de los que tienen bonos promedios, ¿no? Pero encontramos unos más atractivos más adelante, ¿no? Recordemos que ellos también tienen este beneficio de que les puedan regresar el SAR 92. Eso no cambia. Ellos van a poder retirarlo en una sola exhibición cuando se pensionen o cuando tengan 65 años de edad. La gran diferencia con ellos, y es porque nuevamente, porque se vuelven prospectos atractivos por muchas veces las decisiones que toman, por la mala asesoría que tienen y pues incluso, no quiero decirlo así, pero a veces hasta por un poco de codicia de corto plazo, ¿no? Y es que ellos les dan la oportunidad de elegir una pensión máxima, media o mínima. Máxima es decir, todo el saldo que tengo en mi cuenta, es decir, todos estos 3 millones de pesos o 4 millones de pesos los utilizo para que calculen mi monto constitutivo, le resten mi seguro de sobrevivencia y con eso me digan cuánto me van a dar de pensión de por vida con incremento inflacionario. O puedo elegir una pensión del 75% o una pensión del 50% y obviamente me va a quedar saldo que pueden devolverme como un excedente de pensión. O bien, hay quienes, que son la gran mayoría, eligen la pensión mínima, es decir, dame lo mínimo que me puedas dar, que es decir, recibir una pensión garantizada más el 30% y puede retirar el excedente. En un ejemplo real, ¿cómo podemos encontrar esto? ¿No?
Lo primero que te voy a decir es, calcular los montos constitutivos es muy complejo. No es como un cálculo que estamos acostumbrados, a lo mejor de ley 73, donde arrastramos el lápiz y seguimos las reglas que la propia ley marca. Es más complejo porque son matemáticas financieras, porque considera algo llamado valor futuro, que es el dinero a través del tiempo, considera por lo tanto tasas de descuento, considera la inflación, considera tasas de esperanza de vida, considera valores actuariales de los seguros. Entonces se vuelve mucho más complejo calcular pues una pensión, porque de hecho puede cambiar mes con mes, dependiendo incluso pues el tema de la inflación, puede cambiar mes con mes de acuerdo a las tasas de referencia que tiene el Banco de México. Y realmente aquí hay dos figuras que hacen el cálculo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Por qué? Pues porque tienes una renta vitalicia a través de una aseguradora. Recordemos que estas rentas vitalicias iguales que las de que generarían un trabajador de IMSS, solamente están administradas por 3 pensionadoras en nuestro país, en México. Solo hay 3 instituciones dadas de altas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que pueden otorgar pensiones de renta vitalicia por seguridad social. Una de ellas es Banorte, otra de ellas es BBVA y otra de ellas más es Profuturo. Había una más que era Sura, que todavía tiene algunas pensiones, pero ya no está ofertando más. Ellos se bajaron del negocio y solamente quedan 3. Entonces, bueno, pues para que te des una idea, es un mercado muy corto el que tiene ahí, o más bien es un pues, potencial mercado y tienen un gran volumen estas 3 pensionadoras, pero te explico que es complejo hacer este cálculo, ¿no? Hay algunas calculadoras que pueden acercarse a hacerlo, ¿no? Pero realmente la única forma de saberlo es que te lo calculen a la fecha en la que tú lo vas a hacer. La mejor forma de hacerlo es acercarte al ISSSTE y que te hagan un cálculo en la FORE de tu pensión y pues eso te daría una opción de cuánto te tocaría si te pensionaras en este momento. Es algo que se puede hacer. Veamos este ejemplo, ¿no? Es uno de muchos que pueden existir. Uno, la edad del pensionado es muy importante porque su edad va a determinar cuántos años más tiene que durarle ese monto constitutivo para la pensión que tiene que calcularse. Entonces, 65 años es como una edad promedio. Cambia si es hombre o mujer y esto cambia nuevamente por la esperanza de vida. El saldo de la cuenta individual, aquí estamos calculando con 4 millones de pesos. Estamos poniendo que no tiene esposa o cónyuge, porque eso impacta por el seguro de sobrevivencia. La edad del esposo o cónyuge impacta también muchísimo. Entre más jóvenes, pues más años le van a tener que pagar esta pensión. Y si esta persona utiliza el 100%, podría llevarse una pensión de esos 4 millones de pesos se convierten en una pensión vitalicia de cerca de 20,000 pesos, ¿no? No hay excedentes y se utilizaron los 4 millones de pesos. ¿Qué pasa cuando ellos eligen a lo mejor un 75%? Ellos utilizan, por ejemplo, nada más 3,300,000 y queda un excedente de 600,000, que obviamente les da una pensión mayor y bueno, pues ellos en realidad van a poder tener esa pensión y el complemento de excedente. Pueden también elegir un 50%, es decir, pueden considerar nada más, pues por ahí cerca de 2 millones y generarse una pensión, pues a lo mejor de 14 y llevarse más de 1 millón de excedente. O lo que sabemos que la gran mayoría elige por una mala asesoría es irse con una pensión mínima, es decir, los 4 millones de pesos, solamente utilizar pues nada más prácticamente 2 millones y irse con un excedente de 2 millones y llevarse una pensión mínima y pues 2 millones o 3 o lo que les quede para justamente pues vivir el resto de su vida, ¿no? Si lo vemos en esta tablita, y ahorita veo algunas preguntas muy interesantes, pues las vamos a ir resolviendo, pero ¿cómo podríamos de manera muy sencilla establecer pues cuáles opciones tiene una persona para retirarse, ¿no? Si tiene de 60 a 64 años de edad o hasta los 65, aquí realmente no cambia en porcentajes como en el IMSS, y tiene 25 años cotizados, porque recordémonos que ese es el requisito que nos piden en el ISSSTE. Aquí no cambió. Aquí no hubo disminución de años cotizados. Aquí en el lista siguen pidiendo 25 años de servicio y mínimo 60 años de edad. Con eso,
se calcula el saldo de la cuenta y puedo generarme, como lo vimos a continuación, una pensión mínima, media o máxima. Tendré servicio médico, tendré la oportunidad de recuperar en caso de que haya SAR 92 y si después de calcularme estas pensiones hay un excedente, lo puedo recuperar. Así funciona este esquema. Luego está la pensión garantizada. Hay muchos trabajadores que no alcanzaron bono que van a estar en este supuesto. Son personas que mínimo cuando tengan 60 años de edad van a llegar con 25 años de servicio. No les va a alcanzar el dinero porque pues incluso van a llegar con menos de 1 millón de pesos, 1,5 millones, no les va a alcanzar. Van a llevarse una pensión garantizada de un mes de salario mínimo. Este año estamos hablando de una pensión de 8,634 pesos como mínimo. Van a tener servicio médico y si hay SAR 92 lo recuperan. Se habla mucho del retiro anticipado, pero el retiro anticipado pues, realmente solo lo están pudiendo obtener personas que tienen bono de pensión. Y estamos hablando de personas que pueden tener justo bonos de 4, 5, 6 o 7 millones de pesos en su cuenta, porque les piden que si se van a retirar antes de los 60 años, se calculen una pensión de esto más el 30% del año que corresponde. Es decir, que este año tendrían que generarse una pensión de 11,269 pesos aproximadamente. Y esto va a depender de la edad. Entonces, imagínate, ¿no? Si, pues en este caso, para una pensión de 65 años pedían 4 millones para 20, pues imagínate, el cálculo es mucho más complejo, deben de tener mucho más saldo en su cuenta porque van a vivir más años, su beneficiario va a vivir más años. Y bueno, pues yo te diría, solo es para algunos cuantos y los que a lo mejor a partir de que entraron a cotizar hagan ahorro solidario, hagan aportaciones voluntarias. O sea, son casos que no van a ser muy comunes y van a tener los mismos beneficios que pensionarse por cesantía o vejez. Y finalmente van a estar los que tengan una negativa de pensión, ¿no? Ellos, cuando tengan 60 años de edad, no van a cumplir con los años, evidentemente van a tener muy poco saldo en su cuenta individual y pues lo único que va a poder existir para ellos es recuperar los pocos recursos que hayan generado. Si tienen SAR 92, recuperarlo y ni siquiera van a alcanzar el tema del servicio médico. Ellos pues no tendrán esa alternativa. Es ahí donde se vuelve también muy interesante ver que va a haber pues estos tres escenarios ahorita y ahí podemos ofrecerles muchas alternativas. A ellos podemos hablarles, por ejemplo, pues de pues si ya eligieron el 50 o el 75, ¿qué hacer con el excedente, no? Están productos, pues podemos hablar, ¿no? De estos productos de inversión como los capital, podemos hablar ahora como de estos crea inversión, ¿no? Podemos para justamente los que están en proceso, ¿no? De estar ahorrando y cuando se den cuenta que muy probable van a alcanzar esto de pensión, pues hablarles de un PPR, ¿no? Hablarles del ahorro recurrente que necesitan hacer para poder complementar su pensión, ¿no? Y de estos definitivamente, pues hablarles, pues no solo de estos dos anteriores, sino hablarles de seguros de gastos médicos, seguros de retiro, seguros de salud, ¿no? Algún otro tipo de producto para que se mantengan ellos, bueno, pues ellos y su familia pues protegidos en su integridad y en su patrimonio porque, bueno, pues van a cambiar radicalmente después de no contar con una pensión, ¿no? Y solo recordando hablar de estas modalidades de pensión, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Ellos van a poder elegir entre renta vitalicia o retiro programado. ¿A qué nos referimos con esto? Renta vitalicia, acordémonos, es vas a lo que antes era gratis y lo daba el gobierno, que es una pensión de por vida, ahora va a tener que comprarse y se va a comprar con tu saldo de la cuenta individual, se le va a entregar a una aseguradora, que ya te dije que solo hay tres, y ellos van a calcular cuál es la pensión que te van a dar después de haber descontado el seguro de sobrevivencia, si es que tienes beneficiarios. Entonces, ¿qué beneficio te va a dar esta renta vitalicia? Uno, pues que se va la pensión a actualizar de acuerdo a la inflación. Obviamente la aseguradora absorbe esos cálculos y que si tú vives más de lo que ellos estimaron que vivieras, pues por eso se llama seguro de sobrevivencia. Van a pagarte los años que vivas más allá de tu cálculo y en caso de que fallezcas, le van a heredar la pensión a tu beneficiario. Por eso es que son montos bastante elevados. ¿Qué pasa con el retiro programado? Primero, tienes que tener el saldo suficiente para una renta vitalicia, ¿no? Es decir, tiene que alcanzarte, como lo vimos, una pensión al menos superior a la mínima, al menos una pensión superior a los 8,000 y algo de pesos que es para este año.
Y un retiro programado justamente es cuando no vas a contratar una renta vitalicia, los recursos tú los mantienes, son tuyos. De hecho, si tú llegas a fallecer después de que te entreguen tu pensión durante 3 años, el excedente de ese dinero se le entrega a tus beneficiarios. O sea, no se entrega la pensión, sino se entrega el excedente. Y cada año, como la Afore tiene esos recursos, los va invirtiendo, obviamente, en una sociedad de inversión muy conservadora para que básicamente te esté dando un rendimiento pues, incluso menor a veces que la inflación o igual a la inflación. Y bueno, pues te estarán recalculando cada año pues de esa forma, ¿no? Finalmente, ya para ir cerrando esta parte, hay algo que te digo, hubo muchos cantos de sirena para esos trabajadores, es te doy un bono y ese bono puedes recuperar una parte en efectivo. ¿Y cómo cerramos con broche de oro? Con una exención fiscal, ¿no? El artículo 80 justamente de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece con mucha claridad que los excedentes de los trabajadores solamente de ISSSTE, no de IMSS, después de que les hayan asignado una pensión, estarán exentos de ISR con apego a lo establecido pues a este artículo, ¿no? Entonces, un trabajador de ISSSTE, cuando recupere el excedente de estos cálculos, va a ser libre de impuestos. Entonces, bueno, pues también ahí es otra de las grandes beneficios que tienen estos trabajadores de ISSSTE, ¿no? Finalmente, solo recordarles, y no quiero profundizar mucho porque prácticamente es otro tema, pero muchos de ellos tienen la opción de hacer portabilidad, ¿no? Portabilidad es el único objetivo que tiene es que tengan derecho a una pensión. ¿Por qué se constituyó? Pues porque ahora sabemos que hay una inestabilidad laboral, hay gente que cotizó al IMSS, luego al ISSSTE, es difícil regresar a cotizar al ISSSTE, por ejemplo, y muchos de ellos se quedaban, pues como le dicen, como el perro de las dos tortas. Yo coticé 5 años a ISSSTE, coticé 10 años a IMSS. ¿Cómo le hago? Bueno, ahora existe la portabilidad en donde puedes justamente los periodos cotizados sumarlos para que alcances en alguno de los dos una pensión. ¿Qué hay de consideración importante? Uno, el trámite se realiza en el último instituto donde cotizaste porque en ese es donde te vas a eh, pensionar, ¿no? Se realiza un año antes de la baja y justamente nada más se considera los periodos cotizados después de 97 y 2007 con cuentas individuales. Solamente se puede sumar sistema de cuentas individuales con sistema de cuentas individuales. No se puede mezclar reparto con cuentas individuales, ¿no? Si cotizaste de forma simultánea en dos institutos, no te pueden contar el tiempo doble. Es decir, si cotizabas en la mañana al IMSS y en la tarde al ISSSTE, el tiempo es solo uno. Lo que tendrás es mayor saldo, pero no te van a sumar el tiempo de los dos. Y bueno, pues aquí te pongo un ejemplo, nada mejor que un ejemplo, ¿no? Imagínate que este trabajador entró a trabajar después de 1997, acumuló 750 semanas, pero se dio de baja en el IMSS y entró a trabajar justamente a una escuela privada, una escuela pública, y se aventó otros 17 años más, ¿no? Esta persona, pues no se podría ir por ninguno de los dos, porque no alcance ninguno, por lo tanto tiene que hacer portabilidad. Va a hacer portabilidad en ISSSTE, va a pasar sus semanas cotizadas que no son simultáneas al ISSSTE y con eso va a alcanzar justo más saldo y el requisito para cumplir su trámite en el ISSSTE, ¿no? Veamos otro segundo ejemplo. Esta persona cotizó en el IMSS después del 97 y en el ISSSTE después de 2007, pero siempre cotizó de forma simultánea, no se detuvo en cotizar. En el IMSS ahorraba el 6.5 en su cuenta y en el ISSSTE ahorraba el 11.3. ¿Hay que hacer portabilidad? Pues en realidad no es necesario porque se va a pensionar justamente, puede ser por IMSS o puede ser por ISSSTE, pero el tema es que va a tener más saldo porque él lo estaba ahorrando, pues imagínate, ¿no? Casi pues más del 16%, más de casi el 17% de su cuenta y pues puede acceder a un monto mayor para una renta vitalicia o retiro programado, ¿no? Así es como funciona esto. Y para cerrar estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué pasa con este nuevo decreto que se publicó el 1 de mayo del 2024, donde se estableció que el Fondo de Pensiones para el Bienestar iba a dar un complemento a la pensión del 100% de tu último salario de cotización o sueldo base, siempre y cuando
no superara cuando se publicó 16,777 y se estableció que cada año iba a incrementarse con la inflación. Es decir, que este año el tope es de 17,484 pesos. Suena muy raro, pero ahorita te lo voy a explicar en un ejemplo. ¿A quiénes va a aplicarles esto? A todas las personas que estén en cuentas individuales y que se vayan a pensionar después del 1 de mayo, y aquí no le anoté, pero grábatelo, deben de tener más de 65 años de edad. Si no tienen más de 65 años de edad, no pueden ser acreedores a este bono. ¿Cómo funciona? Imagínate que tú estabas, pues justamente teniendo un salario base de 20,000 pesos, pero después de hacer tu cálculo, no te alcanzó tu monto constitutivo y te dieron una pensión garantizada de 8,000. Lo que está diciendo aquí este fondo es que para que tú no te quedes con los 8,000, lo que va a hacer el fondo con el complemento va a darte la diferencia para que llegues a máximo 17. No vas a llegar a tus 20 que tú ganabas, pero no te vas a quedar en los 8. Gráficamente podría verse de la siguiente forma. Antes de esta modificación, una persona ganaba 10,000, se generaba una pensión de 2,700 y listo, con eso tenía que aprender a vivir. Ahora, una persona puede ser que gane justamente 10,000, pero se genera una pensión de 6,000. Lo que va a ocurrir es que el complemento de pensión le va a dar 4,000 pesos para que llegue al 100% de su último sueldo base. ¿Cómo se calcula? Con el último año eh, laborado, lo que hayas ganado en el último año laborado, pero obviamente si una persona gana más de 17, no le van a dar más de 17 este año. Este es el tope de lo que podría llegar. Es una persona que pues, tenga 20, 25 o 30,000 pesos de último sueldo base y su pensión será la mínima, pues podrá nada más acceder a estos 17,484 pesos. Entonces, pues es donde yo digo, a veces no es tan fácil ahora decir, no, pues es que te conviene un décimo transitorio o te conviene un cuentas individuales. Pues hay personas que ahora se van a llevar una mayor pensión con cuentas individuales por este complemento que una persona que se va a llevar una pensión o jubilación de décimo transitorio, ¿no? Eh, bueno, finalmente, y ya para que no se me vaya mucho el tiempo, hay otro tema y seguramente mucho cuidado ahí porque pues muchos de los trabajadores están cayendo en fraudes o simplemente en despachos jurídicos donde pues les dicen algo, una promesa que probablemente no se va a cumplir. Y es que el 16 de noviembre del 2022 la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados mostró una iniciativa donde les decían, no se preocupen cuentas individuales, los podemos regresar a décimo transitorio. Obviamente hubo una fiesta y todo el mundo decía, por supuesto que sí, porque pues años después ya se dieron cuenta, pues que no les va a alcanzar y que no es vitalicio y un montón de cosas, ¿no? Entonces, justamente hay una reforma que se estableció, pero desde el 2022 no ha avanzado. Esa reforma decía que como un ley 73, cuando llegaras al final de tu vida laboral, ibas a poder eh, justamente, pues poder elegir si querías irte por décimo transitorio o por cuentas individuales, te iban a hacer un cálculo y te iban a decir, aquí están las dos opciones, ¿cuál te conviene más, no? Pero solo para mencionártelo, esta del 2022, estamos en 2025 y no ha habido un avance y hay muchos especialistas que hablan que esto es inviable y que más bien pues puede quedarse más como en un proselitismo político, ¿no? Y bueno, quería cerrar con eso porque pues hay gente que está aprovechando de esto y está diciendo hay que demandar, hay gente que está esperando, no está perdiendo oportunidad de jubilarse porque está esperando que esto ocurra o, bueno, pues probablemente hay gente que no va a poder experimentar esto y ojalá y me equivoque. Gracias, mi querido Octavio. Bueno, los invitamos a que puedan escanear este código QR. Si tienen más preguntas, mándenlas por favor en esta encuesta que se les va a realizar para poder conocer sus opiniones, comentarios. Igual, si quieren mandarle un mensaje de agradecimiento a Octavio, se lo haremos llegar por este código QR. Agradecemos mucho su asistencia, su tiempo. Entonces, agradecemos su tiempo, Octavio Jardón. Bueno, pues un experto en pensiones. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos, excelente fin de semana.